La grana cochinilla es un pigmento de origen mexicano que ha tenido un impacto milenario en la paleta de los grandes maestros de la pintura alrededor del mundo. Realizamos en el año 2014 un coloquio que derivó una reflexión sobre este pigmento, la grana cochinilla, en la investigación que se llevaba a cabo en distintos museos del mundo, la Galería Nacional de Washington, la Galería Nacional de Londres, el Museo d'Orsay, el Museo del Rijksmuseum de Holanda, el Museo del Prado, entre otros. Y se puso en marcha lo que es esta exposición. Estamos hablando de 11 colecciones internacionales. No hay que olvidar que el Museo del Palacio de Bellas Artes es el primer museo de arte del país, es el primer museo también que mete el tema del arte popular y que un tema tan mexicano como el de la grana, que tuvo una repercusión muy importante a nivel económico, social y artístico desde el siglo XVI. La grana cochinilla es un insecto, es parásito de algunas especies de nopal, es endémico de México y su importancia reside en la aportación de color. De hecho, el insecto, su cuerpo en sí es color, es un pigmento rojo y que es muy valioso en el uso de textiles, arte y últimamente se ha implementado en alimentos y en cosméticos. Nos parecía que este pigmento, este rojo escarlata, que fue tan importante, quizá el segundo producto de exportación después de la plata y antes del oro, que se generó desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX. Este es el insecto ya seco, solamente hembras. La siguiente fase es convertirla en un pigmento por medio de una molienda. Debemos de llegar a un punto tan fino que se ponga así, el insecto finamente molido. Y como pueden ver desde este punto, es completamente rojo. La presencia del rojo también tuvo que ver en cómo, cuando llegan los españoles, cuando llega Hernán Cortés, él mismo lo relata en las cartas de relación, por ejemplo, que le envía a Carlos I de España, este descubrimiento de este pigmento que se vendía en los mercados. Eso es un elemento realmente muy importante que el público tenga conocimiento. Desde lo que sería la matrícula de tributos, el Códice de Mendoza, todo lo que es el Códice Florentino, que hayan tenido, digamos, esta relación. ¿Qué quiere decir? Que la grana cochinilla tuvo, por supuesto, en el periodo prehispánico, un punto de referencia muy importante. Entonces, alumbre, cremor tártaro, ¿sí? No es que la cochinilla esté cambiando drásticamente, sino que su pH lo estamos moviendo hacia el ácido y hacia el alcalino. Si nos vamos más hacia los alcalinos, vamos a tener morados, azules. Si nos vamos hacia los ácidos, vamos a tener rojos, naranjas claros y probablemente hasta amarillos. Y lo que lo va a modificar son estas sustancias que estamos agregando y que a fin de cuentas siguen siendo orgánicas. La grana cochinilla llegó a Europa y gracias a sus extraordinarias cualidades tintóreas se convirtió en un elemento fundamental para la industria textil. Estamos aquí frente a una obra de Tintoretto, La Deposición de Cristo. Y me gusta mucho ese cuadro porque precisamente es uno de los primeros ejemplos que tenemos de utilización de la cochinilla en la pintura. Llega la cochinilla a Europa alrededor de 1530 y llegaba directamente a España, a Sevilla. Y muy rápidamente se usa en la industria textil y con una velocidad que me parece impresionante, en menos de 20 años ya lo están utilizando los pintores.
Esto habla también de esta gran trascendencia que tuvo inclusive la gestación del capitalismo, que se generó con un producto que rebasó estas fronteras de lo que era en ese momento la Nueva España y que llegó a los mercados de Inglaterra, de Italia y todo lo que es, por supuesto, esta parte de España y Europa, en donde se ven reflejados, por supuesto, el uso de este pigmento por muchos artistas europeos. I really liked a painting about, it was like a British nobleman. I found it interesting because there was a contrast between the color. At the same time, it's like the face. I thought it was very expressionist and a little bit mysterious. Vamos a cambiar de siglo, pasamos del 16 al 17 y estamos delante de una obra muy importante de Velázquez, el retrato del arzobispo Fernando de Valdés. La cochinilla siguió su impresionante dominio de los colorantes y pigmentos utilizando por los artistas. Es dentro de ese contexto muy particular donde la cochinilla era por todos lados presente y presente precisamente debido a su función de poner en evidencia el poder. Era un pigmento carísimo que venía de muy lejos. Si yo pongo el pigmento sobre este papel, se empieza a perder, se puede poner hasta negro. No es que el insecto no tenga una calidad tintorea, sino que no está balanceada la fórmula. Ahora lo que voy a hacer es balancearla y llegar al primer color. Esto es alumbre, que es una piedra orgánica, completamente natural, y esto es cremor tártaro, lo que queda hasta el fondo de las barricas después del proceso del vino. Entonces, si yo pongo alumbre, que es una sustancia alcalina, va a haber una modificación en el color. Se vuelve un rojo más oscuro. Pero si yo pongo cremor tártaro, en la misma proporción, hay un cambio de color. Este es el color rojo carmín. Vine a ver aquí la expo porque llegó a visitarnos una sobrina y quise mostrarle la ciudad, y entre ello nada menos que Bellas Artes. Y nos encontramos con la sorpresa de esta expo y principalmente la grana de la cochinilla, que fue utilizada por grandes pintores del mundo y fue excelente. Aquí estamos frente a un cuadro de Delacroix con mujeres de Argel en su casa. Delacroix era el representante no solamente del romanticismo, pero también de una concepción muy importante del color. Aquí se ve un interior muy modesto. Ya no estamos para nada en poner en evidencia a la gente adinerada utilizando cochinilla, pero sí, la cochinilla todavía tenía su prestigio de ese pigmento que permitía obtener rojos muy importantes. La percepción general de la cochinilla ha cambiado mucho. La razón de eso es probablemente la literatura. Si leemos novelas, cuentos, hasta poesías del 19, ya no existe esa fascinación por la cochinilla. Viene una actitud general de crítica. Y de crítica acerca de precisamente todo lo que hacía de la cochinilla algo importante en los siglos anteriores, es decir, su relación con el poder. Tengo unos amigos que vienen de California, están súper interesados en conocer todo lo que es México, su cultura, y principalmente me pidieron venir a Bellas Artes y nos encontramos con una exposición muy interesante en la cual nos presentan los pigmentos con los que se utilizaron desde hace muchísimo tiempo, que se ocuparon en obras en todo el mundo. Esta es una exposición en donde vienen obras de distintos países y distintos autores novohispanos. Tener aquí, por ejemplo, a Juan Correa, tener aquí obra del Museo del Virreinato de Martín de Vos, un artista flamenco que nunca vino a México, pero tiene obra y su obra tuvo una representación muy importante con artistas novohispanos como Andrés de Concha, que está presente también aquí. Y me parece que fue un proyecto también muy importante en ese entendido.